Bienvenidos a Parte del Arte, que hoy es Parte de Magia. Gracias, Emanuel. Un placer estar acá. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que la ilusión era lo tuyo? Decís, no, me encanta que sí, que acá actúen, que acá, no sé, el arte fluya, pero lo mío es otra cosa. Mirá, de muy chico me fascinaba ver a los magos, me encantaba. Había un programa que se llamaba Las Manos Mágicas. Las manos mágicas. Los chicos, los jóvenes no lo van a saber, sí, pero sí, bueno. Sí. De cierta los guantes que aparecían parte, ahí claro, en el paño los negro, dos guantes. Sí. Después me enteré que era una casa de magia holandesa, se llaman The Magic Hands, hizo su programa de magia y después fue lo primero que se viralizó en el mundo. Claro. O sea, porque salió de allá y lo vendieron en todos los países del mundo. Es que era muy original. Es lo primero viral sin existir el internet, digamos. Claro, sí. Y con eso yo lo miraba y me fascinaba. Pero nunca me imaginaba que iba a hacer magia. Yo terminé el secundario, empecé a estudiar arquitectura, hice 3 años de arquitectura. Mientras ya hacía magia, hacía shows, hacía fiestas y qué sé yo. ¿Pero en qué momento? ¿Que te regalaron un juego de magia? ¿Qué pasó? No, me gustaba, siempre los veía, me fabricaba lo que enseñaban ahí cuando me empezó a gustar más, me armaba. Yo era muy de fabricar casitas para los Playmobil, ¿te acuerdas? Sí, claro. Me armaba las ciudades con cartulina. Entonces ya era la plasticidad, me gustaba, las artes plásticas, digamos. Sí. Entonces me fabricaba todo ese tipo de cosas y cuando empezó a ver esto de las manos mágicas que enseñaban, me fabricaba los trucos. Pero porque lo fabricaba. Sí. Un amigo de mi hermano había estudiado en una escuela de Fu Manchu. Fu Manchu fue un mago inglés de familia holandesa. Bueno, toda la familia de magos era de 6 generaciones de magos, siempre trabajaban con nombres orientales. En esa época era como vestirse de oriental, era ser mago, ¿no? Era claro. Esa onda. Entonces Fu Manchu se vino a la Argentina, se casó con una bailarina de su espectáculo, Lola, y se quedó a vivir acá en Argentina en un momento. Y puso una escuela aquí. Cuando yo fui ya él había fallecido, pero Lola estaba. Y él había estudiado ahí. Y terminé yendo, todo esto, yo estudiaba arquitectura y había terminado el secundario. Estaba en el secundario cuando empecé a ir ahí. Ajá. Y encontré atrás de una carnicería, había un PH, un huequito, yo dónde me estoy metiendo acá. Y en ese cuchitril estaba Lola de Fu Manchu y tenía una escuela de magia, un teatrito chiquito. Ajá. Y daba clases ahí. Fuimos con mi hermano a los 2-3 meses dejó, se fue, y yo me seguí con las clases ahí, me empecé a enganchar con el profesor que tenía clases ahí, me empezó a dar clases particulares, entonces yo iba a los 2 lados sin parar, y empecé a animar fiestas infantiles, y la culpable de todo fue Cristina Vanegas. Ajá. Porque, ¿qué pasaba? Cristina era muy amiga de la familia, sí, claro, lógico. Y me animaba a los cumpleaños cuando yo era chico. Ajá. Entonces, cuando estábamos una vez en una casa que tenían mis viejos en San Miguel, viene Cristina a casa con mi papá, con mi mamá, y me dice, mirá, vos ahora sos mago y ahora quiero que animes mi cumpleaños. Digo, pero yo hace un año que hago magia, todavía animaba fiestas infantiles. Pero... Claro. No, sí, tenés que animar, no hay otra, tenés que animar mi cumpleaños tenés que animar mi cumpleaños. Entonces, bueno, me voy con mi profesor, me vestía con un frac que me había comprado en la feria americana. Claro, bueno, sí. Entonces voy y estoy preparando todo. Claro, pero no era el cumpleaños solo de ella. Era el cumpleaños de Alfredo Alcón, Hugo Midón y Norberto Díaz. Los 4 cumpleaños y estaba todo el ambiente. Todo. Claro, los productores era una manifestación de artistas. Todos los productores de televisión, todos los productores de teatro, actores. Cuando yo digo, ¿y esto dónde me metí? Porque no era una fiesta para 20 personas. Claro. Estaban todos. Entonces digo, ¿qué hago acá? Digo, yo recién empiezo. Bueno, había armado un acto, un show para ellos. Bueno, y salió también, que de ahí me llamaron los productores para hacer Tatetí con las Trillizas de Oro, a hacer unos números ahí. Y empecé a hacer programas que me llamaban un teatrito del viejo Palermo, que se llamaba la inauguración de un teatro, porque había un productor del teatro que estaba ahí. Y me empezaron a llamar de ahí porque les gustó lo que había hecho. Y bueno, y ahí arranqué. Y después vino, hacía shows y todo, hasta que vino, ¿cómo se llama? Vivitos y Coleando, con Hugo Midón, claro. Que también me llamó de ahí, estaba Hugo Midón ahí también. Bueno, era el cumpleaños, era claro, Hugo también. Sí. Entonces, pues, obviamente estaba. Entonces, me llama para hacer Vivitos y Coleando. Y Vivitos y Coleando, estábamos todos payasos, con nariz de payaso, todo disfrazado, y armamos el acto. Y esa época no salía. ¿Estaba? Catarineu, claro. Andrea Tenuta. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, estaba Rolly Serrano, pero hacía de un títere.
En esa época era titiritero Rolly. Rolly hacía el perro, un hito y Rito. Eran dos títeres que estaban con nosotros. O sea, imagínate Rolly ahí tirado abajo del sillón, era un perrito. Bueno, y ahí hicimos todo y no salía al aire. Era la época de Alfonsín, ¿te acordás que había cortes? Sí. La tele salía de 12 hasta las 11 de la noche y no había tele. Bueno, no había hueco para meter el programa. Entonces estuvimos grabando durante 3 meses sin saber si a la gente le gustaba o no, de lunes a lunes, todos los días en un programa distinto. Y para mí fue un desafío porque Hugo era un súper creativo y hoy se llamaba Hojas. Todo el programa era hojas de árbol, ponele. Todo el programa. Entonces las canciones eran de hojas de árbol, los títeres hacían sketch de hojas de árbol, los bailarines hacían algo. Y yo tenía que hacer magia con hojas de árbol. Y un día se llamaba Gomas de borrar. Goma. Yo tenía que hacer magia con goma de borrar. Pero me enteraba la noche anterior. O sea, era porque estábamos todo el día trabajando y nos daba el libreto ese día. No había Google. No había nada. Y yo tenía que transformar los juegos que había. Claro, ¿viste? En vez de hacer, conseguir, a veces sabía esas gomas, no sé si existirán todavía, esas gomas de borrar redondas. Entonces en vez de hacer un acto de monedas, lo hacía con las gomas de borrar redondas. ¿Entendés? Un día era relojes. Yo hacía aparecer relojes de todos los tamaños. Y era así todo el programa. Hacía unas cajas de fósforos que le ponía las agujas y parecía el reloj con las cartas. Entonces inventaba y fue un trabajo... Un aprendizaje de la hoja. Espectacular. Claro. Suerte que era grabado, ¿no? Porque a veces le pifiaba bastante porque lo ensayaba de la noche anterior para ahí, perdón, lo hacemos nuevo, qué sé yo, porque había una cosa es practicar con una moneda y otra cosa es hacerlo con una goma de borrar, ¿entendés? Claro. O sea, no es el mismo tacto, bueno. Pero fue genial y nunca supimos cómo salía. Ellos hicieron el teatro y hicieron el teatro primero antes de salir al aire. Y después salió al aire, fue un éxito bárbaro. Y hace, creo que un par de años, se hizo una reunión, nos hicimos un Zoom, se cumplía un aniversario, y hicimos un Zoom con todos los que estábamos de ahí. Bueno, Andrea Tenuta creo que estaba por España en ese momento, no sé dónde, y aparecimos todos llorando. Claro. La canción es súper emotiva, yo no puedo cantar porque canto en la ducha y canto el agua, así que no te la canto ahora. Se quejan los vecinos. Se quejan los vecinos. Por favor, no te bañes más. No, sí, no te bañes más, que nos cortaste el agua al edificio. No. Pero hay escenas, hay cosas de Vivitos y Coleando, la primera edición. Después hay una edición que se hizo con los mismos actores, pero no era lo mismo. Bien. La primera fue con estos actores y yo hacía magia y digo, bueno, nada, era espectacular. Yo te imagino en tu rol de ilusionista, cuando haces algo para chicos, las caras de sorpresa y todo eso, y están como predispuestos a ser sorprendidos. ¿Qué pasa con los adultos? Y hasta con las imágenes que te hacen, ahora te hacen cualquier cosa. Te hace cualquier cosa. Claro. Entonces ya no se sorprende. Sí. Entonces, creo que ahora sorprendemos más a los grandes que a los chicos. Ajá. Ahora creo que me pasa al revés. Ahora me pasa, bueno, yo estoy en Pecos, en Carlos Paz, en vacaciones de invierno y todo el verano, y ahí es familiar. Entonces cuando es un espectáculo, y vos ves que yo le hago magia a los dos. Hago magia para los grandes y magia para los chicos. Y después pasaron los grandes a hacer un juego de mentalismo y de juego, pero siempre lo que busco ahora es la parte del humor. Yo lo llamo stand-up magic. Bien, eso, o sea, en vez de ser un unipersonal de magia, viste que ahora hay que llamarlo stand-up, ¿no? Sí. Tato Borles ya lo hacía antes y ahora los pibes se creen que descubrieron América con el stand-up, ¿no? Sí. Dan cursos, clases. Bueno, Pinti hacía stand-up, ¿no? O sea, stand-up es Estados Unidos, nosotros es unipersonal o monólogo. Sí, lo Café Concert. Café Concert, lo hacían todos. Gasalla, si queremos para atrás. Eda Díaz. Claro. Bueno. Sí. Entonces yo lo llamé así para hacerlo moderno, pero es como un unipersonal con humor y le mezclo la magia. Entonces de esa forma los enganchás también por ahí con mi asistente, que tengo un asistente que trabaja conmigo porque no le quedó otra. Entonces siempre busqué ese personaje viste, bueno, ¿qué pasa? O entra, viste, tomando mate, o se siempre borracho. Es necesario. Sí, ¿qué querés? Me entra y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? No, está feliz, yo siempre está feliz. Todo el mundo le escribe abajo, está feliz, Denis está feliz, bueno. Entonces siempre juego con ese personaje y eso hace que ahora enganchar algo diferente, ¿entendés? Claro. Porque los grandes ya saben que es un truco de magia, entonces lo que se sorprende es cómo demonios me engañó si ya sé que es un truco. Entonces hoy los grandes se sorprenden más que los chicos, porque para los chicos es algo que pasó y que pasa en la red y que pasa en todos lados. Sí. Entonces yo creo que hay que engancharlos con otro camino, ¿no? Hay que mezclar un poco la pantalla, la cosa,
como lo que me decía este clown amigo, ¿no? Mateo, que hoy se sorprenden con la esfera de Las Vegas y no con el Cirque du Soleil, porque la esfera te tira agua, calor, entonces no te da respiro. Entonces hoy está como la cosa, tiene que ser todo rápido, todo ya. Contabas de tu asistente y yo ya me lo imaginé, es como un adolescente, digamos. Claro, ¿viste? claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dale, una cosa te estoy pidiendo, por favor. A veces lo hago con mi hija. He hecho shows y ella entra con el teléfono así. O sea, ¿qué querés? ¿Qué pasa? No, está feliz de ayudarme. Está recontenta que la botella dice... Y sigue con el celular, ¿viste? Entonces cuando a veces me ayuda mi hija, ella se divierte mucho haciéndolo. Y lo hemos hecho a veces, bueno, en videos, en las redes y qué sé yo. Y cuando era la pandemia que hacíamos shows así interactivos, ella estaba conmigo y hacía ese personaje y nos reíamos mucho, nos divertíamos nosotros. Y sí, claro. Pero ahí surgió que se enganchara ella también. Sí, nos quedamos hablando de otras cosas, de coleccionismo y todo. Sí, vamos a entrar por ese mundo también. Ustedes no se vayan ahí, que ya volvemos con más Emanuel. Segunda parte del arte con el mago Emanuel. Y bueno, a ver, contame a vos qué te sorprende. Porque cuando uno ya conoce los hilos de todo eso, debe haber pocas cosas que diga ¡wow! Mira, yo soy al revés todavía. Yo me sigo sorprendiendo con la magia. ¿Sos como un niño ahí? Sí. Creo que por eso también estoy en la... No dejo de nunca sorprenderme de nada. O sea, por eso empecé a coleccionar cosas y soy fanático de los cómics, de las películas de cómics, de los superhéroes y todo esto. Entonces cuando alguno me dice, ¿qué haces? Coleccionando muñequitos. No son muñequitos. O sea, es como el niño que no voy a perder nunca y que no quiero perder. ¿Entendés? Esto del fanatismo por estas cosas, pero un fanatismo que no enferma, ¿no? Claro. Que es sano. Y me pasa lo mismo con la magia. O sea, yo sigo disfrutando. Es como ver una película hoy, ir a ver, no sé, a Iron Man y vos decís, ya sé que es un croma y que él no tiene el traje puesto o Spider-Man o Superman no vuela. Para mí yo veo la película y vuela, en ese momento vuela. Me pasa lo mismo con la magia. Yo veo a un mago, aunque le conozco lo que pasa, yo me siento y lo disfruto. O sea, no me pregunto cómo lo hace. No me engañan, unos no me engañan, otros me engañan, y cuando me engañan después me doy cuenta cómo es, pero en ese momento me dejo engañar. Okay. Me pasó cuando fui a ver a Las Vegas a los grandes magos y fui a ver a Siegfried Roy o a David Copperfield o a Lance Burton, que para mí es uno de los más grandes magos que existió y que existe todavía. No hace más su espectáculo, pero yo lo vi en Las Vegas. Hizo una ilusión que yo sabía de qué se trataba y terminó de otra forma que no me mató, me rompió la cabeza. Después lo tuve que analizar cómo la hizo, haciendo, yendo para atrás. Sí, y ahí entendí. Claro, paso a paso para atrás. Paso a paso lo vi y dije, ay, claro, pero eso pasó porque yo me estaba dejando llevar por el espectáculo. No estaba mirando a ver cómo lo hace. O sea, a ver si la técnica la está haciendo bien. Me dejaba llevar por lo que estaba viendo y hoy sigo haciendo lo mismo. Me sigue pasando lo mismo, sigo disfrutando esas cosas, ¿no? Sigo disfrutando ir a Disney y ponerme la capa de Harry Potter y jugar, soy de Slytherin y mi hija es de Hufflepuff y me metí en la red, me dice la pregunta del sombrero y soy de Slytherin. ¿Entendés? O sea, no me compré la de Harry Potter, la de Bordeaux, soy la verde. Entonces es como que juego al juego, me gusta jugar el juego. Bien. A ver, uno te escucha, locuaz, conducís un stand-up de magia, pero vos eras tímido. Ah, sí, súper. ¿Y cómo es eso? Y bueno, la magia fue una gran terapia. Lo soy todavía, lo que pasa es que no te das cuenta. O sea, hago magia, pero yo era súper introvertido. No hablaba con nadie, no tenía amigos, me costaba mucho relacionarme o con una chica o con algo, era muy introvertido. Mi papá me decía, ¿estás saliendo con alguien? Cuando pase te digo. No hablaba con mis viejos, o sea, era súper introvertido. Hice terapia, iba a psicólogo, hice así. Y empecé a hacer magia que apareció, o sea, como te conté, como empezó a aparecer. Sí. Y para mí fue la gran terapia. Porque tener que empezar a animar, mi primera fiesta infantil eran todas nenas de 12 años y yo tenía 17, o sea, no lo pude controlar. La verdad, le fui al dueño de casa, le dije, si quiere le devuelvo la plata, y porque no pude controlar a todas las nenas, me volvieron loco. O sea, fue el peor show de mi vida. Dije, no, esto no va a ser mi profesión. Pero dije, esto no me va a ganar, y empezó a funcionar,
Y bueno, la fiesta que te conté de Cristina, Sí. yo ya me seguía siendo súper tímido. Pero nada, era como ponerme la ropa de mago, Sí, era ya como la está. coraza. Claro, ¿Entendés? El tu traje de traje de Iron Man, superhéroe, el traje de claro. superhéroe. Yo creo que por eso también me gustan estas cosas, ¿no? Como de la doble personalidad, que Claro. no tengo doble personalidad, pero quiero Sí, decir, sí, sí, en sí, ese sí, momento sí. era como doble personalidad. O sea, me ponía el traje de mago, me creía que era mago y lo hacía. Pero después en la vida seguía siendo todavía tímido, ¿entendés? Entonces fue una gran terapia. Mi viejo me decía, ¿cómo puede ser que como era, se sube a un teatro de 2.000 personas, en Luna Par, haciendo un evento para 7.000 personas y haciendo reír a la gente? O Claro. sea, era incoherente que yo fuese así. Pero fue la terapia de abrirme, de dejar salir esto que estaba escondido. Pero ¿no? es que aparte, a ver, parte del mago es que te envuelve con las palabras, ¿no? Claro. Todo el ilusionismo es todo lo que me vas diciendo que me entra en la cabeza mientras estás haciendo el truco. Y aparte tenés que ser histriónico para cuando no hablas con tu movimiento. Bueno, yo estudié teatro, estudié expresión corporal, quería bailar, porque yo no me gusta, como ¿viste? Habitualmente los magos son un poco cara dura y ya está, y se creen que ya son artistas. Sí. Yo siempre digo que hay una diferencia entre un cantante y un artista, entre un mago y un artista. Bueno, en casa te lo marcaban también eso, ¿no? Lo tenías ahí un poquito. Pero ¿sabes qué? Me dio siempre mucha libertad para todo. Y me acompañaban, eso sí, y mi papá me veía y me decía, mira, la cabeza pusiste así, poné la mano derecha, o acomoda el hombro, o sea, y veía, estudié teatro, estudié con él, después me dijo, andate a estudiar con Lito Cruz, que era como de la familia, porque conmigo no puedes estudiar vos, así que andate. Claro. Mi viejo era bastante directo con esas cosas, pero tenía razón, o sea, era familia, no se podía. Es como hacer terapia con... Claro, que no te voy a contar la verdad todo el tiempo, entonces claro, no podés. Entonces, nada, fue eso, y empecé a estudiar, quería bailar, entonces empecé a estudiar zapateo americano con Ana Padilla, y empecé eso me hacía bailar, pero un baile que no sea bailarín, o sea, claro. O sea, no me avivé. Otra cosa que después me gustó, el ballroom, o sea, el bailarín de ballroom de es salón. Una cosa de salón que da estética, da pose, claro. Da actitud. Entonces, pero en ese momento el zapateo americano me gustaba por Fred Astaire y Gene Kelly, que me gustaba lo que veía. Y dije, esto me va a ayudar para la movilidad, ¿no? Y creo que todo eso fue un conjunto que hizo que brotara el Emanuel que estaba frenado, escondido. ¿Cuál fue el truco que más te costó aprender? Bueno, las cosas que son de prestidigitación. En la magia hay muchas especialidades. Sí. Aparte de tener de cercanía. Claro, la magia de cerca, lo que hacía René Laván era cartomagia, sí. Close-up, es magia de cerca. Las grandes ilusiones, bueno, hay un mago que siempre decía la diferencia entre la prestidigitación y las grandes ilusiones, que para prestidigitación se necesita mucho ensayo, y para las grandes ilusiones se necesita mucho dinero. Es la única gran diferencia, ¿no? Pero bueno, nada, después tenés que ser un artista para poder vender esa ilusión bien. O sea, sí, me gasté $10.000 en el aparato, lo pongo ahí, pero ¿cómo lo vendo? Claro. O sea, ahí tenés que venderlo sin hablar, ¿no? Ahí que es donde viene la actuación, el baile, el movimiento y el saber mover la espada, la cosa, la caja, cómo abrir, cómo entra la vaina, cómo sale, y que sea un hecho artístico, ¿no? Es lo que a mí me gustaba. Y después la prestidigitación es lo más difícil, es presti pronto digitus dedo, entonces viene de ahí. Todo lo que sea prestidigitación, eso es la rama más difícil de la magia, que necesita mucho ensayo, y yo era ¿cómo se dice? Persistente. Y iba a decir cara dura, pero no tenía que ver. Por eso era persistente con esto, y quería eso, y bueno, y hacía aparecer las cartas y palomas y todo este acto, y con eso me fui a competir a Brasil, gané un congreso en Brasil a los 17 años, y después competí aquí, me fui a otro congreso, y trabajé en el Circo Rodas con un acto de palomas, el original Circo Rodas, y así empecé, ¿no? Me llamó Badía después de hacer Una Buena Idea, y a él le debo siempre, yo soy agradecido de la vida. Siempre todas las personas que me contrataron me dieron un espacio muy bueno, tanto Susana con sus especiales que hacía una vez por mes. Nadie regala nada, vos sabés cómo es esto. No. Yo lo sabe ganar. Sí, pero siempre soy agradecido también que te den el espacio, ¿no? Sí. Porque, bueno, Marcelo, viste, nos puso en Show de los Magos, Susana me decía, ay, qué lindo está ahí, siempre me realzaba cuando hacía todo un acto, Luis Chela, que estaba en la producción, sí, claro. Y me bancaron un año haciendo especiales, pero Juan Alberto, tuvimos Una Buena Idea en Telefe, tuvo un programa que era todos los sábados de 11 a 12 de la noche, en el prime time del sábado, y él a las 11 me da un bloque entero para mí, hacer lo que quieras.
y me bancó los 2 años, y el segundo año, ¿te acuerdas que en esa época estaba Piñeiro? Piñeiro era el de las modelos. Sí, Marcelo Piñeiro. Marcelo Piñeiro, bueno. Y tenía las mejores modelos del país, bueno, y había otro más que no me acuerdo el nombre ahora. Pancho Dotto. Ahí, claro, está, bueno, sí. ahí está, están los dos. Entonces me dice, el segundo año vamos a llamar a una modelo muy importante, famosa, y la vas a presentar vos, me decía Juan, y Marisa Badía, que están en la producción. A Juan le fascinaba la magia, y la vas a presentar vos, vas a hacer magia con ella, y después yo me voy a acercar y voy a hacer un reportaje. Entonces le di una vuelta de tuerca y me daban un espacio más importante. Y así la hice aparecer a Florencia Raggi, la hacía aparecer y le hacía magia a ella, y le digo, mirá que te traje, y dijo, Juan, y era para entrar en el mejor horario. Y él se iba y me dejaba hacer lo que quieras. Y ahí cambió mi carrera, digamos. Ahí pasé de ser un mago de fiestas infantiles a hacerme conocido. Claro. Por eso digo que Juan es como que donde esté le voy a agradecer siempre. Era más generoso la televisión argentina. Sí, sin duda. La lista de gente que le agradece es eterna, ¿no? Es eterna. Pensaba, ¿no? En tu profesión, como en el médico, por ejemplo, entonces le dicen, me duele acá, o al humorista le dicen, contate un chiste. Te dicen todo el tiempo, hacete un truco, a ver. Sí, hacete un truco. Bueno, me hago un truco, a ver, por ejemplo, para que vamos a estar, tengo muchas cosas en los bolsillos, a veces me voy a sacar el anillo que me molesta ahora. Pero sí, siempre está ahí. Y por ejemplo, ¿Pero te dicen en serio así? Sí, hacete un jueguito. Por ejemplo, así si se ve acá, lo podemos ver ahí, sí. Dos monedas. Sí. Dos monedas de $1. ¿Sí? Voy a poner las 2 monedas acá y voy a sacar una. Y me la voy a llevar al bolsillo. Sí. Claramente. La tengo acá en el bolsillo de la campera, para que se vea. No tengo nada en la mano. ¿Cuántas quedan? Una. No, quedan 2. Hay que mirar bien porque siempre es... No, déjame revisar el bolsillo. Lo voy a hacer lento. Voy a sacar una y me la voy a llevar. Fíjate que acá me estoy sacando una y la estoy mostrando. Acá hay una. Entonces yo esta la guardo en el bolsillo. ¿Sí? La guardo en el bolsillo aquí y saco. No tengo nada. No tengo nada. ¿Cuántas me quedan? Una. No, una tenés que mirar bien porque quedan 2. Quedan 2. No, vamos de nuevo. No, se está haciendo difícil esto. Voy a poner aquí, voy a sacar una. Se ve que saco una, clarísimo. La voy a guardar en mi bolsillo. La guardo acá en mi bolsillo. Ahí está. ¿Cuántas quedan acá? 2. No queda ninguna porque si estoy así toda la noche haciendo lo mismo el día de la mañana, te vuelvo loco y tal. Bueno, estas cositas. No, te odio. Porque me hiciste en la cara. Bueno, esto es el close-up, la prestidigitación, todas estas cosas son las que sorprenden, ¿viste? Sí. A la gente, bueno, la gente en casa dirá, truco de cámara, qué sé yo, pero cuando la gente lo vive acá, es re lindo, esa magia, esa magia de impronta, de cosas así con objetos de la gente. Eso lo disfrutaba mucho. Ahora, yo trabajé antes de la hora que estoy en Pecos, trabajé en un crucero por Europa y yo estaba como guest artist, ¿no? Tenía mi espectáculo en el teatro, yo solo en el show. Pero después hay cruceros que le dicen, tienen un lugar que es el Ultra VIP, que es el crucero, el barco del barco, donde van los ultramillonarios y van tienen mayordomo en su camarote. Y esas cosas. Bueno, el whisky. No, y aparte ves cada personaje, te juro que ves cada personaje, y cada camarote tiene su mayordomo, que lo vienen a buscar hasta la habitación, y están los mayordomos que lo acompañan. Existe, es así. Entonces vienen y vos los ves, que el reloj vale 3 veces 3 casas de uno, están ahí el barco. Y entonces era el barco del barco, había que hacerles magia a ellos. Entonces me dice, ¿no querés hacerle... Un día vas ahí, le haces mientras toman un cóctel, comen a la hora que quieren, no tienen turno, ellos son dueños del barco. Sí. Entonces iba y le hacía magia. Imagínate que yo no podía hablar en el espectáculo, ni en inglés, nada, porque hay 20 idiomas arriba del barco. Entonces ¿cómo se llama? El crew director, el director del crucero, la directora en este caso, me presentaba en 5 idiomas distintos. O sea, cada pedacito lo hacía en italiano, en alemán, en portugués, en inglés y en español. Entonces, y así iba persona hasta que decía The Magic of Emmanuel, la magia de Manuel, en todos los idiomas. Sí. Bueno, hacía el show sin hablar, yo con un micrófono hacía ruido, nada más, nada, porque se te enojan si no te entienden lo que pasa. Entonces, cuando subía, me tocaba un japonés, me tocaba un inglés, me tocaba un portugués, ¿viste? Y nada, y tenía que hacerle close-up así, y es como un idioma universal. Porque no necesitaba hablar. O sea, yo un poquito en inglés le digo, ¿speak English? No, French. Oh, ok, no problem. I don't speak French, no problem. Si era italiano, yo no parlo italiano, le decía, y se reían un rato, y les hacía estas cosas, y te conectás enseguida. Claro.
Y ellos me empezaron a hablar no sé, en chino, y, claro, sí. y yo no le entendía y le decía, bueno, porque ya sentían como que hablaba el idioma. Claro. No es que aparte conectás con una parte de ellos infantil que total, son vulnerables. Total. Y encima hay gente que vos decís que vio todo, porque vos, o sea, qué sé yo, tiene un Lamborghini de taxi. No pero sé. lo llevaste a un lugar donde no están acostumbrados. Claro. Entonces les pasaba ahí en la mesa, en la mano, digo, tomá, sostén esto acá. O sea, le daba a firmar una carta y sostenerlo en la mano. Algunos, a lo que más confianza, lo más jóvenes, tenerlo en la boca. Entonces yo me ponía doblado la otra carta en la boca y cuando me acercaba así, digo, así, ahora abrí tu carta. Y cuando yo abría tenía la que estaba firmada en la boca de ella y cambié y decían no, ¿viste? Digo, se la regalaba, no, esa, quédese con esa, la guardaba yo, un chiste porque me había puesto en la boca. Claro. Pero si no, se las regalaba a las dos y decía, ¿cómo puede ser? Le pasaba en la mano, sí. Pero si yo la tuve todo el tiempo en la mano, decía, y estaba firmada por mí. Sí, no son imposibles. Entonces eso los volvía locos. Y eso, lo que pasa con la magia, tiene eso. Y creo que eso es lo que me ayudó a relacionarme también, ¿no? Porque antes andaba todo el tiempo con magia encima, ahora no tanto. Pero ahora dame una moneda, dame un anillo, pido. Pero creo que eso también ayudó a esta conexión, ¿no? A conectarme con la gente. Emanuel, te agradezco muchísimo esta charla, me encantó. Un placer. Bueno, recordame entonces, Pecos. Estamos en Pecos a vacaciones de invierno y después en octubre hacemos toda la temporada de estudiantil. Y después ya hacemos la temporada familiar de verano, todo el verano, enero, febrero, toda la temporada de verano en Carlos Paz, en Pecos, en el parque. O sea, con la entrada ya al parque vienen al teatro mío. Yo estoy en un teatro ahí donde hacemos el espectáculo y bueno, un espectáculo para toda la familia. Muchísimas gracias. Un placer. Y con ustedes nos reencontramos la próxima semana. Gracias.